Muchos mensajes, porque hicimos la invitación vía Facebook. La semana pasada un joven de 18 años murió desangrado, igual lo voy a charlar con el médico que lo atendió en un minuto, murió desangrado en el hospital Madariaga. Es una familia que profesa la religión de los testigos de Jehová, así se los conoce popularmente. Se negaron a que los médicos le hagan una transfusión de sangre invocando motivos religiosos. De hecho, los testigos de Jehová no aceptan las transfusiones de sangre. Yo quiero comentar rápidamente que nosotros, para poder hacer el trabajo completo, invitamos a dos referentes de esta iglesia que primero nos dijeron que sí y a los 5 minutos dijeron que mejor no, que no querían venir. Puntualmente el señor Walter Peralta fue quien se comunicó para decirnos que no iban a hablar, lo cual lamento porque nos hubiese ayudado a entender un poquito mejor de qué se trata esto. Quien sí va a hablar es el doctor Fernando Betancourt, que es el encargado del servicio de emergencia del Hospital Ramón Madariaga. Doctor, bienvenido, gracias por venir. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. ¿Usted lo recibió a este joven? Nosotros lo recibimos, sí. ¿Cómo estaba? ¿Cuál era su cuadro? En realidad es un chico de 18 años de edad que ingresa al servicio de emergencia a eso de las 4 y media de la tarde, tras haber sufrido una caída de altura, aproximadamente 4 metros, con una lesión en miembro inferior, en la pierna. En la pierna, a nivel del hueco popliteo, a nivel de la rodilla, ¿sí? Con un sangrado importante. El paciente entró estuporoso, o sea, estuporoso es cuando el paciente está entre consciente e inconsciente, ¿sí? Pálido, sudoroso, en un shock hipovolémico importante por un sangrado a nivel de la lesión que tenía, ¿sí? Ese sangrado fue el que le provocó todo este cuadro. El tema es que el paciente perdió prácticamente la volemia. ¿Qué significa eso? Prácticamente habrá perdido. Nosotros tenemos en una persona normal aproximadamente 5 litros de sangre circulante en todo el organismo, ¿sí? Sí, ¿cuánto perdió este joven? Y habrá perdido un 3 litros de sangre aproximadamente, ¿sí? O sea, perdió la mayor cantidad de eso, el 70% de su volemia, ¿sí? Entonces es muy difícil que el organismo recupere esa cantidad de sangre en tan poco tiempo. El organismo tiene mecanismos compensatorios. Perdón, ¿sí? ¿Se desangraba muy rápidamente, doctor? Se desangra muy rápidamente por la lesión que tuvo. Tuvo una lesión de una arteria, que es la arteria poplitea, que es una arteria importante que lleva prácticamente todo el sangrado, toda la sangre desde la rodilla para abajo. Y no solo lesionó la arteria, sino también tuvo una lesión venosa. Doctor, y cuando ustedes, obviamente plantearon el tema de la transfusión, ¿no? ¿Cómo se dio esto? Sí, en realidad, independientemente de hacerle las primeras atenciones en el servicio de emergencia, de colocarle una vía periférica, dentro de todo compensarlo hemodinámicamente al paciente y después derivarlo a quirófano. En quirófano lo que le hacen es tratar de, o mejor dicho, no tratar, sino se le hizo una anastomosis entre los dos cabos de la arteria que estaban rotos. No sé qué es eso, pero bueno. La anastomosis es la unión, ¿sí? Tenía prácticamente, digamos, lesionada la totalidad de la arteria poplitea. Entonces lo que se hizo fue sacar una porción de una vena que se llama safena, ¿sí? Y hacer un puente, arteria, vena y el otro cabo de la arteria. ¿En qué momento usted supo que no podía...? En el momento en que el chico entró, porque dentro de todo, cuando estuvimos hablando con él, le dijimos que había que pasarle sangre, él se niega, ahí nos dice que es testigo de Jehová. Una vez que el paciente pasa a quirófano y termina la cirugía, tratamos nosotros de salir a hablar con los padres para ver si a través de los padres teníamos la aceptación de... ¿Y no hubo caso? No. Fue prácticamente imposible hacerle entrar en razón, porque ellos dicen que es una voluntad de Dios, una voluntad del Señor, que así sea. Ahora, no sé si tuvo un caso antes usted. Hemos tenido casos de testigos de Jehová, sí, pero no con este resultado. No que se mueran, digamos. Acá estamos hablando de un chico de 18 años que se murió porque por ahí no pudimos nosotros reponerle la cantidad de sangre que había perdido. Cuando una situación así se da, doctor, ¿ustedes tienen algún protocolo, algún reglamento que les diga cómo actuar? ¿Hay que respetar efectivamente la voluntad de este...? Sí, porque la voluntad, en su momento nosotros lo que tratamos es sobre todo preservar la vida, para eso para eso estamos, pues se supone que un médico tiene la obligación de salvar la vida. Nosotros tenemos la obligación de preservar la vida, que es lo más importante, pero ante la negativa no solo del paciente, sino de sus familiares directos, ¿sí? Respetamos la voluntad del familiar. El tema es que
desde el punto de vista legal, por eso sería bueno Sí, sí. hacer, vio que usted dijo, Gustavo, tratar de hacer que ellos expliquen bien en qué se basan para la negativa Sí, esta. cuando me avisaron que no venían, entré a internet rápidamente a la tarde, empecé a investigar, a leer, básicamente, la verdad que hubiera sido mejor que lo digan ellos. Claro, ¿no? sería muy ellos bueno un sostienen debate. que en la Biblia Se basan en varios pasajes de la les Biblia. prohíbe, sí, por lo menos 3 libros, el Génesis, el Levítico y Hechos de los Apóstoles, donde aparentemente, bueno, Moisés, o Dios, a través de él, les prohíbe, o sea, les permite comer carne, pero no les permite comer la sangre. Porque antiguamente, o en la Biblia, dice que la sangre es el alma de la carne. Entonces, como no pueden ingerir sangre, ellos consideran que una transfusión equivale a ingerir sangre. ¿No? Que esto, desde el punto de vista médico, no sé si tiene alguna clase de asidero, digamos. Para nada, Gustavo, porque yo lo que siempre digo, y estaba hablando recién con Paola antes de entrar, en realidad estamos hablando acá de un hijo, ¿no? No estamos hablando ni de un vecino ni nada. Entonces yo pienso, ¿qué grado de convicción tienen? Porque para dejar morir un hijo. ¿Me entendés? A eso por ahí. Yo le decía a ella, nosotros en la emergencia vimos muchas cosas, vimos accidentados, vimos, sí. Pero estas cosas son las que a vos te dejan. Perdónenme, yo estoy aprendiendo un poco también de usted ahora, ¿no? Si a mí me pasa algo y usted viene a atenderme y yo le digo, ¿sabe qué? Déjeme nomás, yo me quiero morir, no me haga nada, ¿usted se va? No, nosotros tratamos dentro de todo en preservar la vida de él. No sangre, pero hemos pasado coloides, hemos pasado solución de Ringer, pero en realidad vos lo que pasás es un líquido que por ahí lo que hace es, pero no pasás sangre. Doctor, ¿había otra manera de salvar la vida de este joven que no sea con una transfusión de sangre? No, porque lo que se tenía que hacer se hizo, que fue parar el sangrado, hacer esa anastomosis, tratar de preservar el miembro, porque hasta una amputación este chico pudo haber llegado si no se actuaba rápidamente, si los cirujanos no actuaban rápidamente. O sea, usted está obligado. Desde el punto de vista médico se hizo todo. Yo tengo unos mensajes acá, de verdad que vinieron muchos mensajes de televidentes, antes de que estemos al aire. Sí. Preguntas, ¿los doctores no podrían actuar de oficio? Es una pregunta. Si no pueden actuar de oficio, o sea, igual. No querés, igual te lo hago. ¿Por qué si Dios te da la posibilidad de salvar a través de la mano de los médicos, a través de la ciencia, no aceptan eso? Bueno, es una pregunta que me hubiese encantado hacerle a ellos. ¿No? A mí me encantaría. Pero vamos a la primera pregunta. ¿Ustedes no pueden ir a un juez y decirle, mire, doctor, señor juez, autoríceme a que le pueda hacer... Teniendo la negativa de los padres y no se puede. ¿Y si es menor? Si es menor, teniendo la negativa de los padres, tampoco. No hay forma. Desde el punto de vista legal, por eso a mí me hubiera gustado. Porque nosotros hubiéramos acudido a un juez de turno, por ejemplo. ¿Entendés? Primero que no contábamos con el tiempo necesario, porque este chico entró a las 4 de la mañana y se murió a las 4 de la tarde y se murió a las 5:30 de la mañana. No nos dio tiempo a nada. El tema es perder toda la volemia al no tener, por ejemplo, le doy un ejemplo, no tener glóbulos rojos. El oxígeno que transporta los glóbulos rojos al cerebro, al corazón, a los riñones, y el paciente entra en una falla multiorgánica, fallan los riñones, falla el cerebro, le deja sin oxígeno al cerebro. Entonces es muy difícil recuperarlo a un paciente en tan pocas horas. Ese paciente tendría que haber transfundido 4 o 5 unidades apenas ingresó a quirófano. No me interesa, y creo que tampoco al doctor, ponernos a discutir de temas religiosos, porque no estamos para eso, pero... La sangre que se transfunde a un paciente, digamos, cuando usted el paciente no está ingiriendo sangre, digamos, no. Es como un trasplante de órgano, ¿no? Obvio, o sea, sí, es así. Aparte la sangre que se le va a pasar es una sangre que está cuantificada, cualificada, no se le pasa sangre de cualquiera que pasó por enfrente del hospital, sino sangre del banco de sangre que tenemos a disposición de toda la población. Elvi dice, se siente una impotencia con esto. ¿Tiene que haber una ley para que los médicos puedan salvar la vida de estas personas de todas maneras? Sin depender de nadie, Gustavo. ¿Usted está de acuerdo con eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, sin depender de los padres. Porque nosotros lo que tratamos es de darle una mejor calidad de vida a este chico. Le hubiéramos dado una mejor calidad de vida si las transfusiones las hubiéramos hecho
A lo mejor no 12 horas después, sino a las 2 horas de haber entrado a la guardia. Yo le pido una opinión personal y queda claro que es personal. Usted no está representando a nadie, digamos, sino a usted mismo. Sí. Digo, ¿se puede invocar la libertad de cultos o la libertad religiosa? Como decir, mire, yo profeso esta religión y a mí la religión me lo prohíbe y usted, lo lamento, pero si no piensa igual. O sea, ¿se puede invocar la libertad religiosa en esto para usted? ¿Una opinión personal Sí, mía? personal, No. personal. No. Yo por ahí no sé qué hubiera pasado si nosotros, por ejemplo, a pesar de la negativa de los padres, a pesar de la negativa del chico, firmada, rechazando y después firmada en puño y letra por los ¿Ellos padres. firmaron? Firmaron. ¿Me entienden? No es que solo firmaron el rechazo terapéutico, sino que firmaron en forma, me niego rotundamente en puño y letra. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hacíamos caso omiso a eso y transfundíamos y ellos se enteraran? Iba a tener un problema usted. Iba a tener Desde que el punto de vista declarar, legal, digamos. sí, te pueden hacer una. ¿Me entiende? Por eso sería bueno hubiera estado lindo un debate. Bastante curioso, lo iban a acusar A nosotros. acusar a ustedes de salvarle la vida De a alguien, salvarle la vida medio al, loco, al digamos, hijo. o sea, ¿Me sí. entiendes lo que quiero decir, Gustavo? Sí. Íbamos a tratar de salvarle la vida. A lo mejor el resultado hubiera sido el mismo. Y si no hubiera sido el resultado el mismo y se hubiera salvado a este chico. La verdad que hay muchos mensajes. Este dice, por ejemplo, si Dios dio inteligencia para descubrir estas maneras de salvar vidas, los seres humanos deberíamos respetar estos avances. Que, bueno, en realidad, hoy, la verdad que estuve un poco molesto porque esta gente decidió no venir, así que me puse a investigar yo como pude, en el poco tiempo que tenía. Había sido que los testigos de Jehová, hasta el año 80, se oponían a los trasplantes de órganos, porque decían que eran el equivalente al canibalismo, ese era el argumento. Y durante 21 años, hasta la década del 50, 57, si no me falla la memoria, se opusieron a las vacunas. O sea, no permitían que se vacunaran a las personas. Eso después lo modificaron y lo permitieron en la década del 50. Y en el 80 recién permitieron los trasplantes. Los trasplantes. ¿No? Yo digo, no, es un tema difícil, tanto para nosotros como para a lo mejor ellos. Pero yo vi un convencimiento, sí, porque hay que estar convencido, sabiendo que a vos te dicen, si tu hijo no se transfunde, se muere. Y hay que estar convencido para seguir diciendo no, para seguir negándote. Porque estaba el papá y la mamá, ¿no? Padre y madre. Y los dos con el mismo... Con el mismo énfasis. No dudaron. No es que ninguno se miraron y qué hacemos, qué decimos, no. No y no. Y el consentimiento está firmado por los dos. Padre y madre. Por eso digo yo, es duro. Porque nosotros vemos muchas cosas. En la emergencia vos decís, bueno, ¿qué nos puede impresionar? Y estas cosas te tocan. Vos salís de recién explicaba, Paola. Usted estudió para salvar vidas. Para salvar vidas. A veces se pueden, a veces no, pero bien, en este caso se pudo haber salvado. Para eso, digamos. Sí, en este caso se pudo haber salvado una vida. En este caso se pudo haber salvado. Gracias por haber venido. No, al contrario. Gracias por la invitación. Vamos a un corte, el último, y regresamos.